¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Yo soy Verónica Maldonado y el día de hoy vamos a hablar de un tema genial, el cerebro humano. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo está estructurado? ¿Por qué a veces se nos olvidan las cosas? Pues si quieren descubrirlo, no se separen. El cerebro constituye 1,5 kilos de materia, donde se almacenan cerca de 1 billón de conexiones, gracias a las cuales somos capaces de recordar, imaginar y crear. A pesar de que representa solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, de él surgen todas las órdenes que determinan el funcionamiento del organismo. La historia evolutiva del cerebro se remonta a 5 millones de años atrás, el momento histórico en que seres humanos y chimpancés separan sus caminos de forma definitiva. Mientras que los egipcios sacaban el cerebro a sus muertos, ya que pensaban que no les serviría en el otro mundo, otras culturas creían que el líquido cefalorraquídeo que bañaba el cerebro era el que contenía el alma. Por otro lado, Descartes, partidario de la existencia separada de cuerpo y mente, tenía la creencia de que la segunda se alojaba en la glándula pineal, situada en la parte posterior del cerebro. A pesar de que actualmente esta idea se mantiene, dependiendo de factores como las creencias religiosas, se sabe que Descartes estaba en un error. 100 años después, Franz Joseph Gall elaboró la teoría de la frenología, la cual afirmaba que era posible determinar el carácter y los rasgos de personalidad, así como las tendencias criminales basándose en la forma del cráneo. Gracias, Dulce, por tu información. Definitivamente, cada cerebro es un mundo. Y para conocerlo un poco más, yo me encuentro con el doctor Raúl Mena, quien es investigador y especialista en el estudio de la degeneración del cerebro humano, quien nos va a hablar un poquito acerca, o más bien mucho acerca de qué es el cerebro, cómo está estructurado, cuál es su funcionamiento. Así que bienvenido, doctor Mena. Muchas gracias, Verónica. Pues aquí Ahora a tus sí, órdenes. Muchas gracias. Y platíquenos a todo el mundo, al auditorio que nos está viendo, cómo funciona, cómo está estructurado el cerebro humano, a diferencia, del cerebro de un animal. ¿Hay diferencia o es exactamente lo mismo? Bueno, tenemos que ver que no todo lo que parece es lo mismo, ¿verdad? Le puedo decir que las preguntas son complicadas, ¿no? Y hay que facilitarnos un poco. Nosotros compartimos con todos los animales inferiores una estructura que rige las funciones, ¿no?, globales del organismo. Sin embargo, en el proceso evolutivo, cuando el hombre se creó como Homo sapiens, o sea, valga en otros términos, como del árbol se bajó, hubo un proceso evolutivo en el cual se creó un nuevo cerebro. Ese nuevo cerebro se llamó neocorteza, ¿no? Entonces, como imaginarnos, por ejemplo, que el cerebro de los animales, ¿no?, de un ratón, por ejemplo, es como si fuera solo la pulpa de un plátano. Y luego en el proceso evolutivo se empezó a crear a partir de la pulpa, la corteza o la capa del plátano, pero es un proceso transicional, o sea, es lo mismo. Entonces nosotros tenemos una materia que no compartimos con los animales. Ahora, con esta complejidad que le dio al cerebro y el proceso evolutivo, nos dio una nueva capacidad, que es el privilegio más importante que tiene el ser humano en el concierto de las especies, la capacidad de pensar. La capacidad de pensar. Claro que es única en los seres humanos. Solo sí. Los animales actúan por, ¿cómo se llama?, aprendizaje, ¿no? Tienen memoria y aprenden. Hay que enseñarles ¿no? Sin embargo, los seres humanos somos capaces de hacer procesos sin necesidad de aprender. Por ejemplo, espontáneamente yo puedo escribir una canción. ¿Ya? Yo puedo crear. Que los pintores, los arquitectos, los músicos crean. Se les ocurre cosas y para eso usan su capacidad de memoria. Claro. Ahora, para que nosotros podamos, todavía estoy hablando de la función del cerebro, ¿eh? Para que nosotros podamos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Si yo viera la foto que ustedes van a ver las fotos de un calendario y viera yo la foto, por ejemplo, del mar, cada uno de las personas que vieran la misma imagen, dependiendo de nuestra experiencia, vamos a ver diferentes cosas del mar. A ver lo diferente, claro. Por ejemplo, si yo, estoy deprimido,
voy a pensar que el mar sería bueno para que yo me echara un clavado y desaparezco, ¿no? Claro. Si me gusta el mar, voy a pensar que quiero ir a Cancún a nadar. Pero puede ser que ese mismo concepto del mar, yo diga me gusta el pescado. Y yo recuerde que me comí un bacalao a la vizcaína. Entonces, y al mismo tiempo dicen, ay, cómo me tranquiliza el ruido de las olas del mar. Claro. En este entendido, y con esos pocos ejemplos, resulta que solo con una imagen de la foto del mar, yo tuve estímulos visuales, porque pensé que el mar se mueve, por ejemplo, pensé en una comida, un estímulo bucal, sentí el ruido de las olas, que es un ruido, es un estímulo auditivo. Pero resulta que lo tuve porque lo recordé. ¿Por qué? Porque un evento hace que asociemos lo que entendemos y creamos un concepto. Claro, cosa que los animales no pueden No hacer. pueden. Los animales más bien solamente Por instinto. repiten Claro. lo que les enseñan y nosotros sí podemos o tenemos esa capacidad de crear. Claro, el animal, por ejemplo, desde que nace, vamos a poner el ejemplo más sencillo, el animal cazador, ¿no? El animal aprende, porque así le enseñan sus padres, a oler dónde está la presa. Entonces aprende a que ese olor lo va a llevar a la comida. ¿No es cierto? O sea, pero el animal no es capaz de diseñar una estrategia para que se guarde, como hacen los cazadores, ¿no? Los primeros homínidos, ¿no? Que pongan para agarrar al león y le echen una flecha. Entonces, el cerebro es el que rige el cuerpo humano. El cuerpo es el que totalmente. rige el cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando una persona sufre de una muerte cerebral? Ese es un... ¿Por qué seguimos Mire, porque con vida, por decirlo? Por ejemplo, vamos a hablar de una muerte cerebral que es importante en las enfermedades humanas porque está afectando a muchos mexicanos. Que esta es una muerte neuronal debido a la degeneración progresiva, ¿no?, del cerebro que lleva a la muerte. Y eso produce una sintomatología en la persona. ¿Qué es una sintomatología? Es una serie, bueno, de síntomas. Por ejemplo, le puedo decir, ¿cuál es la sintomatología de la cefalea? Pues dolor de cabeza, que mi músculo no. Esos son los síntomas. ¿Cuál es su síntoma? Fiebre, ¿entiende? Okay. O sea, esos son Toda la serie de síntomas. Lo que expresa el paciente. ¿Dónde le duele? Aquí. Este es mi síntoma, me duele aquí. Pero luego el médico, cuando define y lo busco, ya hago la identificación de lo que es ya el signo de la enfermedad. Bueno, volviendo a lo que hablamos de la degeneración cerebral, quiero recordar lo que le había yo dicho. Nosotros pensamos por asociación. Quiere decir que nuestro cerebro, si lo viéramos funcionalmente, todas las neuronas, los millones de neuronas que tenemos en el cerebro, están conectadas en forma interminable en una red. Eso permite que los pensamientos fluyan, ¿ya? Que yo pueda recordar esto. Pero ¿qué ocurre entonces en un proceso de enfermedad, de degeneración? Empiezo a olvidar las cosas. ¿Por qué sucede eso? Porque resulta que como todas las neuronas están comunicadas, para que yo, por ejemplo, vea e inmediatamente digas, este es un pincel, pues se va a pasar en que lo que sé que es un pincel, en que lo estoy tocando, en que lo estoy viendo, y esto me recuerda que es para pintar algo. Sin embargo, cuando el cerebro está degenerando, pierdo la asociación entre esas neuronas y empiezo a olvidar progresivamente qué es esto. Por ejemplo, en un momento dado, en el proceso degenerativo que lleva a la pérdida de la memoria, que llega a que perdamos el pensamiento. Por ejemplo, yo de pronto salgo a la calle y no recuerdo qué calle es. Pero en un momento dado veo un vecino, veo mi propio coche, veo la calle de enfrente o veo mi puerta y vuelvo a recordar porque asocié con otro proceso. ¿Sí? Por ejemplo, lo más común de cuando la persona empieza a degenerar su cerebro. ¿Dónde está mi cartera? Lo primero que hacemos todos los seres humanos cuando olvidamos las cosas es echarle la culpa a los demás, ¿no? Claro. Primero a mí se me olvidó, ¿no? Pero si se me ocurre 2 veces, no, alguien me está guardando mi cartera. Entonces, ¿qué viene? Primero la negación, luego el enojo. Y luego viene que esa pérdida es porque a mí
estoy olvidando dónde dejé la cartera. Que es un hecho que se puede atribuir a muchas cosas también, por eso es muy difícil entender de primera detectarlo. O detectarlo al Porque, principio. digo, a todo mundo Se le olvidan las a todo cosas. mundo se nos olvida las cosas y hay quienes somos más olvidadizos que Por otros. supuesto. Pero y tiene ya es como de nacimiento. pero eso no es degeneración del cerebro, ¿no? Eso es Puede algo ser normal. por depresión, puede, sobre todo en los jóvenes, depresión, porque uno está preocupado en otra cosa, por distracción, ¿no? Por ejemplo, no te reconozco porque no te vi. O sea, yo estaba distraído y volteé a ver y creí que te está lloviendo a ti, pero está lloviendo a la pared, ¿no? Entonces, en el proceso, cuando ocurre el proceso degenerativo, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Si este mismo pincel, yo lo tuviera aquí en la bolsa, sin necesidad de verlo, si yo tocara aquí y lo hago así y lo analizo, ¿ya? Sabría inmediatamente Que es un pincel, ¿no? Entonces esa es la conexión entre mis sentidos y mi cerebro. No tengo que ver un objeto para identificarlo, con que yo lo toque. O de cierta forma, tampoco, si veo yo, por ejemplo, una esponja de lejos, no tengo que tocarla para entender que es una esponja. Claro, o sentir su textura porque ya la tiene registrada. O ver un huevo, no tengo que saber que el huevo, si le hago así, lo apachurro y se rompe. O sea, puedo entender sin que lo toque. ¿Entienden cuál es el concepto de cognición? Exacto. Sin embargo, cuando empieza la degeneración cerebral por razones patológicas que no se saben, la gente empieza a perder esa capacidad integrativa. Por ejemplo, cuando una mujer, es el ejemplo más típico de lo que nosotros podemos hacer automáticamente al mismo tiempo. Una dama que está manejando su coche, ¿ya? Usted la ve y al mismo tiempo que está manejando, se está peinando, está comiendo su yogur, está hablando por celular, si tiene un bebé lo está cuidando, se está peleando con el policía y está conduciendo. O sea, son hechos que automáticamente hace uno sin pensarlos. Claro. Si yo estoy hablando por teléfono, me estoy peinando y al mismo tiempo estoy viendo tele, no pasa nada. Puede ser yo me distraiga en alguno de esos, pero las puedo hacer automáticamente. Otra vez, cuando viene la degeneración del cerebro, yo ya no puedo hacer las cosas en automático, las tengo que pensar. ¿Ya? Por ejemplo, yo solo puedo peinarme. No puedo hacer otras funciones porque ya estoy limitado. Ahora, también volviendo al ejemplo del pincel, que espero que los muchachos que nos estén viendo lo entiendan. Conforme voy perdiendo la memoria, si el pincel no lo veo, yo no puedo decir que es un pincel. Entonces en las primeras fases lo veo, es un pincel, porque ya lo vi. Pero si yo toco algo que no he visto, no soy capaz. Claro. Ya cuando No lo estoy puedo. en el proceso No, degenerativo. puedo decir, está tal vez duro, está, ¿no? Pero en sí, No lo que recuerdo. es el concepto de pincel ya no lo tengo. Y comenta que hasta la fecha en México, según las investigaciones, no se ha podido detectar esas causas No, señorita, no solo en México, en todo el en mundo. todo el mundo. ¿Cómo estamos en México en cuanto a la ciencia Para de eso ya la degeneración del investigación? cerebro. Mire, le puedo decir que una de las cosas que había complicado el desarrollo de las investigaciones de esas degeneraciones, que la más común, la más importante, se llama enfermedad de Alzheimer, porque fue descrito por un médico alemán, Alois Alzheimer. Lo que más había dificultado es que no hay datos estadísticos, que no había datos estadísticos que nos dijeran cuántos casos tenemos. Para el sector salud tenemos que saber cuántos enfermos hay para que yo sepa si es importante o no. Y esto había sido debido a que no se había hecho un estudio formal epidemiológico. Entonces, con esas comparaciones que se hacen con otros países, se había estimado que la población de 60 y más, del 2% podía tener esta enfermedad. Que esta enfermedad, el problema de esa degeneración cerebral es que como no se conocen las causas, no hay tratamiento, no hay cura, y como la gente ya no puede recordar nada, tiene que ser cuidado las 24 horas. Las 24 y el horas. familiar tiene que cuidar. Claro. Entonces tiene un impacto tan grande, pero todavía no se sabía, bueno, cuántos casos tenemos, que tal si México no tiene. ¿Ya? Claro. En México, Pero ¿cuántos sí, casos hay? Ya se encontró que en el último estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Neurología por la doctora Ana Luisa Sosa, hizo un estudio en 2.000 personas que fue publicado en una revista muy importante de Inglaterra el año pasado, y se evidenció que en México el 10% de la población sobre 60 años tiene Alzheimer.
Bueno, pues Quiere decir que son más de 600,000 familias. 600,000. Es demasiado. Pero vamos a seguir con toda esta información. Los avances que se tienen hasta el momento con respecto al cerebro humano radican en que solo dos partes que lo integran mantienen una estrecha relación con los cambios anatómicos que experimentan, las áreas frontales y parientales. Es decir, las primeras tienen que ver con cuestiones como cognición y aspectos psicológicos. Las segundas dan una visión de la realidad, el mundo en que vivimos y de nuestra relación con él. Estas dos áreas tienen una asociación muy fuerte en cuanto a su variación anatómica. La importancia de esto es el estudio de la evolución humana. Analizando fósiles, podemos ver en la anatomía de las especies extinguidas que cuando cambia una de estas dos áreas, también cambia la otra. Este mismo patrón lo encontramos al analizar el cerebro de los seres humanos. Sin embargo, esa relación no es aplicable a otras partes del cerebro. Es el caso de los componentes cortical y subcortical, que varían de forma independiente. Para llegar a estas conclusiones, se han empleado técnicas de análisis geométricas que permiten analizar las relaciones entre los componentes anatómicos, junto con datos de resonancia magnética de alta resolución. Muy interesante tu nota, realmente, pero bueno, vamos a seguir nosotros hablando con el doctor Mena, que nos quedamos picados con todo este mundo del cerebro, que definitivamente creo que nadie se imagina cómo funciona y cómo está estructurado. Sí. Continuamos, doctor, con lo que estamos hablando acerca de estas degeneraciones del cerebro. Claro. Pero mira, perdóname que haga yo un paréntesis, pero me gustó mucho una pregunta que me hiciste al principio, fuera de cámaras, sobre qué era más importante, ¿no? Como ¿El órgano, cerebro ¿no? Para el ser humano, o el corazón. Sí, por lo mismo que estábamos mencionando, de cuando existe una muerte cerebral, nuestro corazón sigue latiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es más poderoso entonces? Claro, de hecho, en el ejemplo mismo que tú pusiste está la evidencia. Una persona se puede quedar sin cerebro, al perder la función cerebral, su corazón vive, pero la persona es un vegetal, no sirve para nada, está muerta en vida. Románticamente, hasta hace 100 años, se creía que el centro orgánico del ser humano era el corazón. Y pues el corazón ha regido todo. Pero ya se sabe que después, fíjese, desde la última década del siglo anterior, ya era la década del cerebro. Y hasta ahora ya se concibió que el cerebro, somos cerebro, ¿no? Y todo el resto del cuerpo sirve para que el cerebro pueda expresarse. Entonces, cuando nosotros estamos tristes, alegres, ¿no tiene nada que ver el corazón? ¿Todo es del cerebro? No. Hasta por ejemplo, si estamos tristes y lloramos, estamos angustiados y sudamos, no, es porque el cerebro detecta esas emociones, las procesa y hace que eso se refleje así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lloramos, estamos viendo una película de Capulina, nos ponemos a llorar, podemos pensar que estamos locos, pero tal vez esa película, algo pasó que nos hizo recordar un evento triste, ¿no? Que aunque por los ojos nos estaba entrando una comedia, nuestro propio pensamiento que está en el cerebro lo asoció con un problema tan triste que en ese momento lloré. Por eso cada quien responde de acuerdo a su memoria acumulada. Ahora, en la degeneración del cerebro que le dije, precisamente se empieza a perder toda la memoria que acumulamos y empezamos a olvidar las cosas. Por ejemplo, volviendo al pincel, ¿no? Cuando yo voy perdiendo la memoria asociativa, empiezo de pronto a dejar de reconocerlo como pincel, porque simplemente están muriendo las neuronas y ya no asocio con lo que pinta. Entonces, ¿qué puedo decir? Es un lápiz. Porque todavía tengo una memoria que parece un lápiz, como veo el color, ¿ya? Entonces, pero una vez que me dice, no es un lápiz, entonces digo, es un popote. ¿Ya? Pero lo tengo que seguir tocando. Ahora, si yo veo y me lo ponen aquí, ya no puedo decir nada. O sea, se borra Solo de la mente. Pero aún tocándolo, digo, no sé qué es. Entonces dejé de asociar. Eso quiere decir, eso se refleja, es un reflejo de que partes específicas del cerebro van muriendo irreversiblemente y se van desconectando
grupos neuronales con otros. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que digo, cómo se van reflejando, por ejemplo, el grado máximo que se puede explicar de esta degeneración cerebral que se llama demencia. La demencia. La demencia, que es pérdida de la mente, ¿ya? Es, por ejemplo, ejemplos, vamos a decir, tristemente típicos de gente que tiene esta enfermedad a los 40 años de edad. O sea que estas enfermedades degenerativas no se pueden presentar en una persona joven. Sí, lo que pasa es que hay un mito de que la enfermedad, aunque se presenta con más frecuencia en las personas de 60 años y más, ya se entendió. Pero eso es solo con el estudio del cerebro, quiero enfatizar, ¿no? El estudio de muchos cerebros, ¿no? Que se ha encontrado que el proceso, tenemos tantas neuronas, o sea, ¿por qué tenemos tantas neuronas en el cerebro? Por ejemplo, hay una cosa que se supo recientemente, más bien una pregunta que se trataba de responder, ¿por qué Einstein, Alberto Einstein, que es el genio más grande del siglo XX, Sí. solo usó creo que el 17% de todas sus neuronas? Entonces la pregunta que surgía entre los filósofos, ¿por qué Einstein usó, si era tan genial, ¿para qué entonces necesitas tantas neuronas? Entonces yo solo necesito media neurona para funcionar. Entonces se descubrió, o más bien se hipotetizó, que tal vez la cantidad de neuronas que tenemos es para garantizar una función. Para que yo asegure que nunca voy a dejar de crecer, tengo tantas neuronas que jamás la función se va a detener porque me voy a limitar de neuronas. Claro. Entonces, para una persona, dependiendo de la capacidad que tenga de memoria, al morir las neuronas, pues va deteniendo el proceso. Por ejemplo, una persona que lee mucho, que un escritor, una persona, el proceso de degeneración cerebral es menos evidente porque tiene tantas neuronas capacitadas. Por eso viene el concepto que muchas veces para prevenir o para disminuir el efecto de la degeneración cerebral hay que estimular nuevas células. ¿Estas degeneraciones cerebrales son hereditarias? En parte. Sin embargo, aunque es cierto que una parte se hereda y el que hereda contrae la enfermedad, ¿no? Es también cierto que es muy raro esto. La mayoría de la gente, más del 90% de los casos que se presentan en la población, no se saben las causas. En este entendido, al no saber las causas, estamos encontrando un problema terrible. Porque la única forma de poder entender qué produce esta enfermedad es estudiar el cerebro mismo. Por eso se desarrolló en este centro de investigaciones un banco de cerebros humanos para la investigación de la degeneración cerebral que produce la demencia en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en un banco de cerebros no tienen como normalmente se conoce un banco de sangre o de órganos para trasplantar o algo así. No, es para investigar. Claro, y además se obtienen post-mortem, eso implica la donación, la firma de la familia que dona, y además la persona muere en su casa, ¿no? Entonces la ley general de salud que rige la materia en donación de cerebros para investigar es totalmente diferente de la de trasplantes. Claro. Las implicaciones son totalmente diferentes, ¿no? Exactamente, pues la verdad es que todo esto es un mundo totalmente diferente que pocos conocemos y que bueno, usted ya nos dio una probadita. Me gustaría ya para concluir que a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento les dijera cuáles son esos pasos que deben seguir para ejercitar su mente y llevar una buena salud mental. Como le dije, estimular, como se llama el ejercicio cerebral. Uno, por ejemplo, puede alimentar su cuerpo y mantenerse en buenas condiciones llamando lo que llaman antioxidantes. Eso de que nos dicen ahora coma vegetales, uno se vuelve conejo de puro comer vegetal. Eso tiene función porque al final lo que vamos a proteger no es tanto si vamos a evitar que se nos caigan los pellejos, sino que al mantener las condiciones de buena circulación y todo, vamos a darle al cerebro la protección que necesita. Porque ustedes pueden recordar, jóvenes, no recordar, ustedes pueden tener sus papás que estén adultos o abuelitos, que aunque estén viejitos, tienen una carga de memoria que puede hacer su vida placentera y una calidad de vida. Entonces quiere decir que a diferencia del resto de nuestro cuerpo, para que vean que es tan importante el cerebro, que a diferencia de nuestro cuerpo, que con cada paso de los años se nos nota en cualquier parte, el cerebro no envejece. Porque una persona puede llegar a los 80 años y su capacidad de pensamiento, de razonar, sea absolutamente igual.
Solo que por supuesto que no va a poder correr, Claro. porque no le funcionan las rodillas, ¿no? No va a poder, ¿entiende? No va a poder ver. Aunque tenga la... Porque no va... exacto, fíjense. De los mayores problemas de los adultos es que no ven y sufren porque no ven, pero ellos están pensando. Claro. Y al no ver, no pueden leer, no pueden ver televisión. Si tienen problemas de los oídos, no pueden entretenerse oyendo la radio, ¿no? Y si también no pueden ver o oír, no pueden cuidar a sus nietos. Bueno, pues ¿Entiende? es Pero que el cerebro es todo un mundo, todo, es un mundo todo un fascinante. cerebro, Yo definitivamente. les recomiendo a los jóvenes que piensen que la degeneración cerebral, pues, es algo que tenemos todos en la frente, pero que se puede evitar ejercitando la actividad que nos dio la naturaleza al otorgarnos un órgano único en el mundo. Pues ¿Sí? ya escucharon al doctor Mena, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. A ustedes en sus casas, muchas gracias.